Hola, bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas todos quienes están presentes en el último webinar preparatorio de la Escuela de Primavera, el fin del experimento, prácticas de investigación interdisciplinaria para los tiempos de crisis, que como saben está siendo organizado por tanto el proyecto Anillos en Ciencias Sociales y Humanidades, la producción de la norma de género, quienes estamos presentes hoy, y el proyecto Anillos también, etnografías de neoliberalismo y aspiración, y el Anillos de mujeres en matemáticas. En la jornada de hoy van a presentar Claudia Matus, quien es directora de nuestro proyecto, junto a Andrés Haye, que es subdirector del proyecto. Los voy a presentar muy cortito. Claudia Matus es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Católica y es investigadora además del Centro de Justicia Educacional. Y Andrés es profesor asociado de la Escuela de Psicología de la Católica también, e investigador asociado del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas. Como ha sido la dinámica en los dos webinars anteriores, van a ser presentaciones acotadas de 10 minutos cada una, donde se va a ir alternando Claudia y Andrés. La idea es que van a contar un poco sobre el proyecto, el enfoque metodológico que están trabajando, especialmente el concepto de caso, que es súper interesante para quienes se están sumando, y les invitamos desde ya a que dejen sus preguntas en el chat mientras están realizando las presentaciones, y también se pueden hacer al final de manera como presencial, ¿no? Cara a cara, en el caso de si lo quieren hacer de esa manera. Así que le doy la palabra a nuestros investigadores principales. Genial, muchas gracias. Bueno, primero darles la bienvenida a este último webinar. No sé realmente si es el nombre técnico, pero ahora mismo. Y nosotros con Andrés hemos organizado este rato de trabajo en conjunto. Vamos a hacer 4 módulos, presentaciones cortitas de 10 minutos, con distintas intenciones. Primero vamos a presentar una sinopsis del proyecto para que entiendan cómo estamos organizando nuestro trabajo de investigación. Luego vamos a hablar un poco sobre metodológicamente cómo estamos pensando y diseñando el concepto de caso. Luego vamos a presentar 2 de los casos que estamos trabajando actualmente, que tenemos 5 en carpeta. El primero tiene relación con el tema de género y escuela, y el segundo caso, que es el último que vamos a presentar, es el tema del vino, ¿ya? Para mostrarles un poco con ejemplos de cómo estamos trabajando en nuestro proyecto. Bueno, entonces yo voy a hacer la primera parte, que es la sinopsis, voy a poner mi cronómetro, y la idea, ¿no es cierto?, en este proyecto Anillos, que es de 3 años, en este minuto estamos comenzando el 3er año. El nombre que tiene es la producción de la norma de género, y aquí el objetivo de este proyecto es mostrar las operaciones del concepto de género en distintos ámbitos, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí vamos a hacerles después algunas, o ustedes también vieron en la presentación de nuestra charla los distintos casos que estamos trabajando. Pero yo diría que lo más importante de este proyecto es de que estamos haciendo un esfuerzo para 2 cosas, diría yo. La primera es pensar y repensar el concepto de género, ponerlo de una manera en donde nos posibilite generar nuevos tipos de datos, no a lo que estamos habituadas. Y luego, la segunda parte es que para estudiar género de otra manera o producir datos distintos a los que ya estamos acostumbradas, es que las prácticas metodológicas tienen que ser ajustadas también. O sea, en el fondo, es decir, no podemos pensar en que vamos a tener datos distintos si seguimos ocupando las mismas prácticas metodológicas. Eso básicamente, digamos en corto y en resumen, es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, una cosa importante es de que nosotros partimos del hecho de que género, en toda su evolución conceptual, nos da distintas posibilidades de cómo hablar sobre género. Entonces, si una pudiera ser una especie de continuidad o historia, trayectoria del concepto de género, nos encontramos con que lo habitual es hablar de género de una forma en que se sigue insistiendo en que género es la diferencia entre hombres y mujeres,
lo que justifica, ¿no es cierto?, roles diferenciados, trabajos diferenciados, cualidades diferenciadas, lo que hace que esa diferenciación consistentemente haga que la desigualdad de género sea algo evidente, ¿ya? Entonces nosotros partimos de ese supuesto en donde hablar de género como la diferencia entre hombres y mujeres es un problema. Es un problema si queremos pensar en equidad de género o igualdad de género. Entonces, en nuestro proyecto, cuando decimos que vamos a estudiar la producción de la norma de género, lo que estamos intencionando en todos los casos es ver cómo opera el concepto de género para seguir produciendo más de lo mismo, y que eso, de alguna manera, está alineado con la idea de seguir produciendo datos que tienen que ver con los sesgos de género, con los estereotipos de género, etc. Entonces, habiendo dicho eso, otra forma de mirar esto es como, si nos pensamos a nosotras como investigadoras, es como estábamos cansadas de siempre seguir escuchando el mismo tipo de información, el mismo tipo de datos, que en realidad cuando uno lo mira en la trayectoria de los datos no ha producido esa igualdad que necesitamos urgentemente. Entonces, básicamente es decir, no me interesa seguir escuchando qué tanto se amplía la brecha de género, por ejemplo, económica, o qué tanto se ajusta, porque en el fondo el concepto vital que está detrás no se ha problematizado, y ahí es donde nosotros entramos con el concepto de género. Ahora, el cómo estamos nosotras ensayando y experimentando con el concepto de género tiene que ver con que género, si uno lo piensa, y aquí estamos tomando perspectivas teóricas que están más en la línea del post-humanismo, post-representacionalismo, post-cualitativo, nuevos materialismos, en donde lo que estamos haciendo es insistiendo en la idea de que género, como concepto, tiene agencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Imagínenselo como que fuese un ser vivo que responde a cada una de las presiones metodológicas que nosotros le ponemos. Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, que cree que género es diferencia entre hombres y mujeres, lo más probable es que mis investigaciones van a seguir reportando, describiendo y reportando cómo esas diferencias de género operan. Entonces género todavía sigue ahí funcionando, nos dice cosas, nos va indicando algunas nuevas formas en que las diferencias de género se expresan en distintos contextos, en fin. Luego, si yo, por ejemplo, trabajo en una línea más crítica para entender género, género también va a responder a esa lógica, en donde yo, por ejemplo, estoy pensando que género es una relación de poder, y si voy a estudiar género con esa perspectiva en la cabeza, con esa perspectiva teórica, evidentemente voy a tener formas de reportar cómo el poder opera en una relación de género. Ahora, si me muevo en una línea más postestructural, por ejemplo, en donde yo quiero entender los supuestos que hay detrás de los discursos que hablan sobre género, también género me va a responder y me va a indicar una serie de significados de cómo opera esta estructura de género. Entonces lo que estoy tratando de decir con esto es para mostrarles a ustedes que el género como concepto no se agota en ninguna de las perspectivas que les estoy nombrando, y estamos yendo desde las perspectivas más tradicionales a las más actualizadas, ¿ya? Entonces en esa idea el género siempre va a decirnos algo como concepto. Entonces lo que estamos diciendo, ninguna de esas posibilidades es suficiente en sí misma, por lo tanto nuestra audacia, por decirlo así, investigativa, tiene que ver con que no vamos a poner en suspenso el concepto de género, sino que lo vamos a meter en la presión y le vamos a decir, ok, género, tú respondes a todas estas posibilidades metodológicas y te vamos a entender así para poder ir viendo cómo el género es todo esto. O sea, el género es diferencia entre hombres y mujeres, el género es poder en la relación hombre-mujer o femenino y masculino, y el género también es producción de significado a propósito de los discursos que nombran género, y los que no nombran también. Entonces, la idea de nosotros es que con esta forma de acercarnos a hacer investigación, lo que nosotros podemos hacer es dar cuenta de otras operaciones que ocurren permanentemente a propósito de todas estas posibilidades de entender género. Por lo tanto, en nuestra
idea de investigación es permanentemente estar complejizando, generar complejidad para explicar el género y abandonar de alguna manera las explicaciones simples que tienen que ver con género relacionado con estas 3 líneas que les estoy documentando de manera rápida. Entonces, eso es el punto central de nuestro proyecto, para allá estamos trabajando, y en relación a eso mismo, es como la práctica metodológica también tiene que ser estrujada, presionada, cosa de decir, entonces hay que repensar la práctica metodológica para poder pensar de que yo estudio género entendido como un concepto que tiene agencia, que se moviliza, que cambia, que se transforma, que toma diferentes cualidades y atributos, ¿ya? Por lo mismo es que una podría decir es que a propósito de que el concepto de género tiene agencia, es que la desigualdad sobre género es una desigualdad que cada vez más es más profunda, que no cambia, no se transforma, ¿ya? Y esa es una forma en la que nosotras estamos tratando de explicar esta complejidad de cómo, a pesar de la cantidad de décadas que tenemos de investigación sobre el tema de género y su producción de desigualdad, la cantidad de líneas teóricas sofisticadísimas que hay en relación a género, todavía hoy tenemos que seguir reportando, ¿no es cierto?, efectos de esa conceptualización de género. Por lo tanto, como les digo, nuestra forma de enfocar el concepto y la práctica metodológica es altamente experimental. O sea, y aquí cada vez más yo diría que con la época que estamos viviendo es cada vez más urgente que la investigación, la ciencia se atreva a cuestionar las propias formas en que nosotros producimos investigación y cómo eso sigue sosteniendo órdenes que seguimos reproduciendo. Es como decir, mientras hoy día alguien perfectamente podría estar contando una narrativa de desigualdad, por ejemplo, en la academia, siendo mujer, al mismo tiempo que eso está ocurriendo, hay investigaciones científicas que están haciendo que esa narrativa se sostenga. Entonces, esa complejidad de cómo en la medida que se reporta la desigualdad, hay investigación científica que sigue haciendo, no malintencionadamente obviamente, pero sigue sosteniendo estos órdenes que hacen que tengamos que seguir reportando la desigualdad. 9 minutos con 32 segundos, así que ahora le voy a dar el pase a Andrés, pero antes de esto acabo de ver que está la Consuelo Béjares. Qué rico, es que también la conozco hace mucho rato. Qué rico que estáis, Consuelo. Toda la pantalla tuya, Andrés. Súper, gracias. Entonces yo voy a hacer ahora como una bajada, si uno quiere, más como a la metodología de esto que Claudia les ha contado, ¿no? Que es como la idea central de nuestro proyecto. Pero para que se entienda esta bajada metodológica, creo que es súper bueno subrayar algo que ya dijo Claudia, ¿no? Y es que nosotros creemos en el proyecto que tenemos que investigar género de una forma distinta a cómo se ha investigado. Y eso quiere decir, básicamente, adoptar formas de creación de conocimiento en torno a género que no son sabidas, que no son la forma normal de producir el conocimiento, y en ese sentido se trata de un proyecto experimental, ¿no es cierto?, que se arroja, digamos, a crear metodologías, en cierto modo, nuevas, ¿no? Si se trata entonces de problematizar el concepto de género en vez de asumirlo para la investigación, entonces, de la misma manera yo diría, todo lo que sabemos de metodología es algo que tenemos que también problematizar, ¿no es cierto? Y no asumir tal como lo entendemos o lo sabemos. Nosotros tomamos una serie de lineamientos, si uno quiere, como teóricos y metodológicos preexistentes, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel conceptual,
es importante destacar algo que decía Claudia también, y es que nos preguntamos por el género como en su performatividad. O sea, ¿qué hace el género? ¿Cierto? Antes de qué es el género. Y eso, a pesar de ser una distinción conceptual, tiene implicancias metodológicas. Investigar qué es algo, ¿no es cierto? O cómo se comporta algo que sabemos lo que es distinto a estudiar algo que en realidad es como que no tuviese esencia, no tuviese algo que pudiéramos asumir como su ser, sino que tenemos que mostrarlo en su despliegue, a veces muy diferente en distintos ámbitos. O sea, ¿qué hace el género? Una pregunta no general, no es como la operación fundamental del género, sino que es ¿qué hace aquí, qué hace allá el género? Y hace muchas cosas, no solamente en distintos ámbitos, sino dentro de un mismo ámbito, incluso dentro de una misma situación hace muchas cosas. Entonces, desde el punto de vista metodológico, hemos adoptado también una perspectiva, uno podría decir, etnográfica en cierto modo, que lo que busca es justamente ser sensible, ¿no?, a lo que podemos no solamente observar, sino a lo que podemos entrar participando, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera escuchar eso que hace el género más allá de nuestros conceptos o presupuestos acerca de lo que es. Es decir, poder ver el género donde habitualmente no lo vemos. Para eso se requiere una cierta, como una metodología sensible o, digámoslo así, despierta a la escucha. Eso es lo que uno podría llamar gruesamente como la forma en la que tomamos nosotros la etnografía, porque no la tomamos tampoco de una manera como metodológica tradicional, ¿no? Como típicamente, por ejemplo, se hace en antropología. De hecho, hemos desarrollado este proyecto principalmente en un contexto de pandemia que nos ha impedido, por ejemplo, hacer trabajo en terreno. Y sin embargo, mantenemos un enfoque general etnográfico, aunque no hagamos trabajo de campo etnográfico en terreno, ¿no? Y que tiene que ver con cómo hacemos las entrevistas, cómo vamos construyendo los distintos pasos de la investigación en cada caso, etc. Y otros aspectos de estos como lineamientos metodológicos tienen que ver con que desde un punto de vista teórico, ¿no es cierto?, nos hemos interesado, a propósito de pensar el género como, como una agencia, digamos, nos hemos interesado por el modo de construir conocimiento que se propone desde los nuevos materialismos. Hay algunas autoras predilectas ahí, pero yo voy a nombrar solamente por ahora a una de ellas, Karen Barad, ¿no es cierto?, que con su concepto de entanglement, que podría a veces traducirse por enredo o arreglo, ahí me propondrán algo mejor de traducción, no lo sé, pero en el fondo entender el fenómeno que estamos estudiando, en el que queremos preguntarnos eh, eh, por la agencia del género, ¿cierto? Preguntarse por los fenómenos como ensamblaje significa pensarlo como fenómenos complejos, atravesados por, uno podría decir, múltiples dimensiones, o mejor dicho, ¿no es cierto?, en los que la construcción de conocimiento se orienta a la construcción de una narrativa, de un cuento, de una historia que permita conectar estas distintas dimensiones eh, o escalas que están involucradas en un fenómeno, incluyendo como uno de los aspectos del fenómeno estudiar a la propia investigación y a los propios conceptos con los cuales nos acercamos en la investigación, ¿no es cierto? O sea, la perspectiva, ¿no es cierto?, no solamente de la física desde principios del siglo XX en adelante, sino probablemente desde la epistemología de esa época también en adelante, ¿no?, la idea de que el observador no puede separarse del fenómeno y que por lo tanto conocer es ya de alguna manera interactuar, ¿no? Y es ya de alguna manera
no solo afectar aquello que estamos estudiando, sino también ser afectados, ¿no?, por ese encuentro, ¿no? Y eso eh, eh, inspira, yo diría, justamente el concepto nuclear que hemos estado utilizando para nuestro diseño metodológico, que es la noción de caso. Digamos, en resumen, ahora como un titular solamente, nosotros entendemos caso cercano al concepto de entanglements, o arreglo, ¿no es cierto?, o enredo, y no tan cercanamente a las nociones de estudios de caso o de caso que preexisten en varias disciplinas, ¿no? Entonces, voy a hacer ahora una rápida recorrido, digamos, por este concepto de caso, pero yo creo que lo más importante es que nosotros no partimos por una definición inicial de caso. Fíjense, nosotros lo que queremos es estudiar género de otra manera, y de otra manera quiere decir de una manera que no conocemos. De la misma manera, ¿no es cierto?, nuestro concepto metodológico fundamental no es algo que está determinado, sino que es algo que nosotros movilizamos como un agente, como algo que actúa en nuestra práctica investigativa. Y como tal, entonces, no es que haya que definir el concepto de caso de una vez por todas, probablemente vamos a llegar al final del proyecto a poder definirlo, pero por ahora todo su poder, toda su fuerza, consiste justamente en que está muy abierto el concepto de caso. Entonces, digo esto para que no esperen algo así como una determinación precisa del concepto, y en vez de eso yo lo que voy a hacer es distinguir por dónde va nuestro trabajo de las principales como acepciones de caso que hay en las ciencias sociales y en las humanidades. Entonces, brevemente para, a ver si lo hago en los 2 minutos que me quedaría. Yo que provengo de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, conozco como la investigación que se llama estudios de caso, que proviene inicialmente, entre otras disciplinas, principalmente de la sociología, ¿no es cierto?, y que de alguna manera piensa el caso como, como una persona, un grupo particular, que se estudia de una manera sin buscar generalizaciones, sino profundizar en lo que es singular a esa persona, ¿no es cierto?, o grupo. Pero siempre la noción de caso en sociología tiene que ver con ser un caso dentro de una categoría. Y por lo tanto, de alguna manera está siempre pensado esto en el eje de generalización versus no generalización. O sea, conocimiento nomotético, ¿no?, legaliforme, o sea, ideas generales, o conocimiento idiosincrático, cualitativo, singular. Ese no es nuestro eje. Nosotros no hacemos estudio de caso por hacer solamente algo así como detalle de casos diferentes casos de una categoría, como si los casos fuesen ejemplares de un concepto, ¿no es cierto? Y que por lo tanto tampoco buscamos hacer investigación de casos para enfatizar algo así como un enfoque cualitativo versus uno cuantitativo, ¿no? Que es más o menos como lo que se deriva de la tradición sociológica. Sino que en cierto modo se parece en esto más a cómo se construye la noción de caso, por ejemplo, en clínica. En distintas formas de clínica también hay sociología clínica, pero estoy pensando también en psicología clínica y en otras formas en medicina, por ejemplo, donde un caso no es solamente un ejemplar de la especie, digamos, sino que el caso hay que construirlo, hay que hacer el caso. Igual que en derecho, cuando se habla de un caso. Hay que hacer un caso no preexiste, sino que se argumenta, se levanta un caso, ¿cierto? Hay que hacer, por decirlo así, una construcción
¿no es cierto?, para que haya un caso, ¿no? Y nosotros justamente creo que lo que estamos proponiendo es que uno no va a observar o a estudiar desde afuera un caso, ¿no es cierto?, sino que produce un caso. Algo que no era un caso se convierte en un caso. Algo que no veíamos se convierte en algo que tal vez podemos ver o pensar, ¿no? Pero a diferencia de lo que ocurre en derecho o en clínica, básicamente la construcción de un caso para nosotros, ¿no es cierto?, es eh, la construcción de uno podría decir, una constelación particular de agentes y de procesos, ¿no es cierto? Y no una unidad arquetípica o con una estructura, por ejemplo, en términos de una estructura de personalidad, por ejemplo, o una estructura jurídica, algo que haga de ese caso un caso, como es típicamente en las humanidades, sino que, eh, por el contrario, ¿no es cierto?, en vez de ver esencias en los casos, al construir un caso no depuramos un ideal, ¿no?, para mostrar ese, sino que todo lo contrario, queremos mostrar cómo es que no hay ideales ahí, sino que hay mezcla, ¿no? Queremos mostrar, por eso el concepto de entanglement es probablemente lo que mejor traduce nuestra noción de caso. Queremos mostrar cómo es que a veces, de una manera casual, de una manera al menos no necesaria, ¿no es cierto?, llegan a conjugarse, por decirlo de alguna manera, interseccionalmente, procesos que producen realidades que operan, ¿no? Eh, y eso es algo que no es fijo, un caso no es fijo, ¿no es cierto? Un caso es, como uno pensaría, un río por el que está circulando, ¿no es cierto?, corrientes de diversas direcciones y fuerzas, y de alguna manera construir un caso, ¿no es cierto?, o estudiar un caso, no tiene que ver con describir la estructura fundamental de ese río, sino de alguna manera de sumergirse en ese río y recorrer sus corrientes y poder de alguna manera describirla en su detalle. Y a partir de ese detalle poder pensar cómo es que se junta género con vino, por ejemplo, ¿cierto? O sexismo y vida escolar, ¿no? Y claro, nosotros tenemos varios estudios de caso, como decía Claudia, en proceso. Nosotros ahora queremos ejemplificar con dos casos, los que acabo de citar. Uno, el de sexismo en el mundo escolar, que es como más evidente, ahí se ha estudiado género, ¿no? La idea es, incluso en ese lugar donde ya se ha estudiado típicamente género, ir a estudiarlo de otra manera, hacer otra cosa. Y el segundo ejemplo es, por decirlo así, un caso más experimental, ¿no es cierto?, en que les vamos a mostrar cómo estamos trabajando género donde habitualmente no se ve el género, y por lo menos hasta donde no se ha estudiado. Eso. Súper. Bueno, siguiendo entonces con nuestra trayectoria para ir contándoles lo que hacemos, yo les voy a contar un poquito sobre uno de los casos. Como no hemos organizado, los casos los dirigen investigadoras titulares del proyecto. En este caso yo dirijo dos casos. Uno de ellos, se los comento rápidamente para que vean las diferencias de los casos. Uno de los que estoy dirigiendo es indicadores biosocioculturales, en donde ahí estamos trabajando con otro equipo, la producción de datos, cómo se usan instrumentos para producción de datos, y muy vinculado en este caso en particular a crisis climática puntualmente. Entonces, para que vean que tenemos una gama de intereses muy grandes en donde vamos metiendo, ¿no es cierto?, esta idea de cómo ir documentando este enredo, entanglement que decía Andrés.
Bueno, y el otro caso que estoy dirigiendo es este caso, que era un caso bien particular porque es un caso que era una urgencia para nosotros como proyecto, el tema de no considerar el tema de la escuela, de la institucionalidad, de cómo en la institucionalidad se produce el tema del género, era algo que evidentemente en nuestro proyecto no podíamos obviar. Entonces, la pregunta que nos hicimos cuando empezamos a pensar cómo lo hacemos para no seguir repitiendo los datos que ya son archimega conocidos que tienen que ver con género en espacios institucionalizados como la escuela. Entonces, lo que hicimos fue tomar investigaciones etnográficas que documentan distintas categorías. Más bien, las investigaciones que hemos tomado era el anillo anterior que trabajamos con Andrés, en donde la producción de la normalidad era nuestro foco, ir a ver cómo se producía la normalidad entendida como la heterosexualidad, la feminidad hegemónica, la masculinidad hegemónica, lo blanco, lo habilitado, etc. Ahí teníamos mucho material, y luego también consideramos información que generamos en un Fondesit de 4 años, en donde también trabajábamos la idea de reportar cómo en el espacio escolar se iban enseñando órdenes sociales, culturales y biológicos, que de alguna manera cuando uno los juntaba, podía decir cuando una persona a los 13 años, a los 14 años tiene comentarios homofóbicos o sexistas o racistas, es volver para atrás y decir, bueno, es por esta razón que en la escuela cuando se va haciendo esto desde kinder hasta la enseñanza media, sin cuestionar ya sea el conocimiento oficial, cómo se va ordenando y cómo una va entendiendo que el mundo es de cierta manera y no de otra, más todo lo que implicaban los espacios escolares, una podía explicar por qué una persona a los 14 años respondía a un cuestionario diciendo que los chilenos somos más desarrollados que los peruanos o los ecuatorianos, que esos son datos reales, no estoy inventando. Entonces esa era una preocupación. Entonces lo que estoy diciendo es que teníamos toda esta información, y en este caso en particular, que le hemos llamado género y escuela, o algo por el estilo, lo que hicimos fue volver a mirar esta información, volver a revisar estos datos etnográficos y ordenarlos de una manera diferente, ¿ya? Entonces, el cómo ordenábamos esto de una manera diferente sucedió de la siguiente manera. Aquí construimos un equipo de trabajo en donde primero partimos 7 personas, incluimos a una persona que había recién salido del programa de formación de profesoras, invitamos a una profesora en servicio actualmente en la escuela, y luego teníamos 4 personas más que éramos investigadoras con distintas trayectorias. Entonces, de mucha conversación, de mucho darle vuelta a esta información, lo que logramos hacer, hoy día trabajamos solamente un equipo más pequeño porque esa era una primera etapa, pero lo que logramos alinear era que al mirar la información etnográfica, al volver a leerla, lo que entendimos era que había una propuesta que hacer en términos de ir a mirar la información con una pregunta distinta. No era solamente leer las etnografías de nuevo y ver qué otras categorías aparecían, que esa sería como la típica forma de volver a mirar unos registros etnográficos. Entonces lo que hicimos acá fue proponer un título para ir a mirar, nuevamente título o pregunta, para volver a mirar la información etnográfica, y esta pregunta o título era ¿cómo en la medida que íbamos leyendo los registros etnográficos, cómo podíamos ir sacando escenas en donde lo que pudiéramos mostrar es cómo las mujeres son producidas como sujetos de segunda clase en la escuela, o segunda categoría? Entonces, para eso, lo que fuimos haciendo fueron como escenas que tenían una trayectoria, si se quiere, una historia, en donde, por ejemplo, como teníamos información desde kinder, cuarto básico, octavo básico y tercero medio, fuimos haciendo esta trayectoria de cómo una niña aprende a ser un sujeto de segunda clase. Entonces, en conjunto con eso, lo que hicimos fue primero pensar qué es un sujeto de segunda categoría.
¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Y entonces una especie de cualidades o atributos de un sujeto de segunda categoría, y luego ir a mirar esta información y ver cuáles escenas representaban mejor esto que queríamos mostrar. Entonces lo que estamos ahora es, que también es parte de nuestro proyecto, muy importante, es el tema de democratizar la información, los resultados de investigación, si se quiere, más en esa línea. Entonces, más allá del paper o del libro o del capítulo del libro que uno escriba, estamos ahora en el proceso de entrevistarnos con grupos audiovisuales para que nos ayuden a hacer estas, vamos a terminar con 3 cápsulas, videos entre 1 minuto y medio y 2 minutos cada una, en donde en la primera cápsula, y vamos a, es una seguidilla de cápsulas, por ponerlo así, en donde se movilizan historias, donde se cuentan narrativas, pero para mostrar un punto crítico de cómo la norma de género opera en el espacio escolar institucionalizado para la producción de este orden de nuevo, ¿ya? Entonces, de este orden normativo de género. Entonces la primera cápsula tiene esa orientación de ir mostrando cómo una niña aprende en el transcurso de la vida escolar a ser un sujeto de segunda clase a propósito de miles de cosas. Ahí entran todos los juegos posibles, y ahí también insistir en que lo que nosotros estamos tratando de evitar es contar la narrativa que ya es sentido común y que ya como que no hace efecto, que por ejemplo, las escenas escolares están llenas de cosas como bien habituales, por ejemplo este rollo, siéntate como señorita, las niñitas no gritan, todo ese tipo de cuestiones. Entonces lo que estamos tratando de hacer es de evitar esa narrativa que ya es súper común y entrar en lo sutil de esa operación, ¿ya? Así como decía Andrés, ese es un requisito bien relevante cuando uno quiere ensayar con otras formas de estudiar género, hay que mostrar aquello que no se nota, ¿ya? Aquella que uno ya perdió la forma de mirar, por lo tanto ya no lo puede ver. Entonces en esta primera cápsula, para ir cerrando, en esta primera cápsula vamos a mostrar la operación de cómo en el espacio escolar una aprende a ser sujeto de segunda clase. Luego, y en esa primera cápsula terminamos con un momento bien, diré que, claro, es súper fuerte, pero ya es como casi común, en donde un profesor acosa a un estudiante. Entonces es real, ¿no? O sea, está documentado en la etnografía. Entonces luego lo que hacemos es tomar a este profesor y volverlo a la misma escena, donde fuimos mostrando en el mismo espacio escolar a la niña, de cómo cuando esa niña aprende a ser un sujeto de segunda clase, también hay un niño a aprender a reconocer a ese sujeto de segunda clase, a construirse a él mismo en una masculinidad hegemónica. Evidentemente aquí estamos mostrando solamente las trayectorias de un tipo de niña y un tipo de niño, pero queda claro que el ejercicio para nosotros es ir mostrando estas cosas que todas y todos estamos habituados. Y ya en la tercera cápsula es hacer intervenciones a esas cápsulas. Es como decir, que por ahí parte un poco nuestro caso, era si nosotras queremos proponer una política o aportar a la discusión que se está haciendo de la política no sexista en educación, tenemos que partir por entender qué es el sexismo, porque yo les comentaba al grupo, yo les decía, les aseguro que si hacemos 100 entrevistas preguntándole a la gente de escuelas que operan espacios escolares, estudiantes, profesores, profesionales, administrativos, ¿qué es la educación? ¿Qué es el sexismo? Les aseguro que todos tenemos una definición distinta. Entonces, a propósito de eso es que partimos con esta idea, ¿no es cierto?, de primero mostrar cómo opera, cómo funciona el sexismo a propósito de la idea normativa de género, y luego en la tercera cápsula nosotros poder ir mostrando en que en esta cápsula 1 y cápsula 2, cuando pasó esto, ¿cuál sería la intervención conceptual? Entonces, cuando usted dice esto, podría pensarlo de otra manera. Entonces, está muy fundado en la idea que nosotros trabajamos con Andrés en el primer anillo, que tenía que ver con que hay formas de conocer que son muy problemáticas, como por ejemplo la idea normativa de género. Eso es problemática, por lo tanto lo que hay que hacer es desaprender esa forma de conocer. Pero para desaprender una forma de conocer, una tiene que reconocer primero el efecto que tiene la forma de conocer que yo tengo, y con eso poder resolver y poder moverse a otro espacio. Bueno, lo dejo hasta ahí. Eso es lo que estamos haciendo en el caso de género y escuela, y eso obviamente este año terminamos con las
trabajo con los audiovisuales, que no es un mega desafío. Las investigaciones, al menos nosotros probamos en la línea que dirijo en CJE, y no es tan evidente el trabajo de investigación relacionado con, por ejemplo, hacer guiones o scripts o todo ese tipo de cosas. Es bien complejo, no es como tan evidente, así que es un bonito desafío. Y la idea es poder llegar a otros públicos que no sean colegas o gente de posgrado o pregrado, sino que la idea es poder llegar a comunidades que son otros espacios, y la idea es que junto con estas 3 cápsulas poder generar un plan de intervención. Entonces, más allá de tirarlas en las redes, lo que queremos hacer es que luego que las tengamos, es poder fabricar un plan, una estrategia, en donde, por ejemplo, si podemos ir a trabajar a comunidades rurales, con mujeres, con hombres, poder tener un trabajo asociado a esas cápsulas. Entonces, está todo eso por venir y que está asociado a este caso género y escuela. Dale, Andrés. Bien, entonces yo les voy a resumir también de una manera como muy global, sin muchos detalles, el otro caso que les mencionábamos sobre género y vino, que le hemos llamado generizando el vino, ¿no? Que tiene que ver con el fondo, leer el género en el vino, eh, con el antecedente de que en el fondo la lectura que se hace habitualmente del vino es como que no contuviera nada de género, o más bien como uno en realidad se puede encontrar en la literatura, en la investigación, es que hay investigaciones sobre formas de masculinización y feminización de algunos aspectos entre otras cosas, ¿no es cierto?, del vino, de comidas, de bebidas en un sentido más general también. Habrían algunos vinos, según la literatura, tipos de vino más como propios de las mujeres, que son más livianos, más frescos. Por ejemplo, en el extremo, ¿no es cierto?, el espumante. Habría otros vinos que serían más masculinos, que son como con más cuerpo, más fuertes, o sea, puras cosas bastante evidentes, ¿no es cierto?, que no nos hablan del género, por decir que hay un tipo de... Entonces, eh, eh, nosotros partimos preguntando, en el fondo, ¿en qué formas aparece efectivamente operando el género? En particular, como en el proceso de construcción del mundo del vino en Chile, en los últimos 20 años, que ha sido como, tal vez como un periodo crítico, digamos, de la producción de ese mundo, no solamente de esa industria, sino que también, ¿no es cierto?, hay toda una estética y cambios de forma de vida que tiene que ver con la explosión contemporánea del vino en Chile, que de alguna manera tiene un antecedente antiguo en el siglo XIX, en un primer mundo del vino en Chile que hubo, ¿no? Y de alguna manera la construcción actual del mundo del vino se hace como, en cierto modo, en continuidad, pero también por contraste con ese mundo del vino más tradicional. Entonces ahora justamente se destaca en el actual mundo del vino mucho más, por ejemplo, la innovación que la tradición, aunque siempre están presentes las dos cosas, pero por sobre todo también la innovación técnica, que tiene que ver con, por ejemplo, el arte del enólogo, ¿no es cierto?, por contraste con el trabajo más del campo, que es como lo que era nuclear en el mundo del vino antiguamente. Entonces estas tensiones entre modernidad y tradición, entre técnica y tierra, vamos a ver, eso es lo que estamos viendo en este estudio, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera se cruzan para hacer funcionar un cierto relato, un discurso en el que el género está como invisible, ¿no es cierto?, eh, operando de una manera que me parece que podríamos como resumir ahora simplemente porque como no ha terminado el estudio tampoco les puedo contar con mucho detalle los resultados, ¿no? Pero hacia dónde va eso justamente es a ver cómo es que el mundo del vino
en Chile que no solamente vanagloria, digamos, por esta especie de innovación y también por la renovación de valores más femeninos como lo fresco y por una creciente participación de las mujeres en la industria del vino en Chile, cómo es que sigue operando una lógica donde, ¿no es cierto?, la mujer siempre tiene un rol subordinado al hombre. Es una relación de subordinación que tiene que ver justamente con una división entre naturaleza y cultura, ¿no es cierto? Y de alguna manera también como algo, no solamente las mujeres como agentes que trabajan en el vino, participan en el mundo del vino, sino también como la figura de la mujer, como algo que queda sin duda puesta siempre en un segundo lugar con respecto a las fuerzas, por decirlo así, de la modernización, ¿no es cierto?, y de la técnica enológica. Yo no quiero contarles más sobre hacia dónde van nuestros resultados, más bien les quiero contar un poco más sobre cómo estamos investigando eso, ¿no? Que eso es lo que me parece más relevante ahora. Entonces nosotros partimos, se lo voy a contar más como un relato que como una metodología. Nosotros partimos haciendo un trabajo de observación, de reflexión en torno a cómo aparece el tema del género, si es que aparece, digamos, en revistas como de clubes de vino privadas, que son medios elitistas, por supuesto, donde básicamente se genera un imaginario sobre el vino. Entonces nos pusimos a trabajar en la revista La CAF, que tal vez algunos conocen, no sé, pero es una de las pocas publicaciones impresas que existe en Chile sobre vino. Es una mezcla entre oriental consumidor y también con información más técnica, uno aprende, ¿no? Yo comencé a coleccionar esta revista como consumidor de vino, pero de a poco me fui interesando por investigar esto de otra manera. Y actualmente estamos terminando una revisión exhaustiva de 12 años de esta revista, comparando en el tiempo algunas de las cosas que nos han interesado. Como por ejemplo, que una de las primeras cosas que observamos en todo esto partía con revisar revistas en conjunto, en un equipo. Es súper importante cómo se hace esto, ¿no? O sea, ponemos la revista adelante y nos ponemos a hojear y a comentar. Y así tuvimos muchas reuniones, antes de ponernos a hacer cualquier tipo de análisis, ¿cierto? Y ahí nos encontramos con cosas como que efectivamente en la revista La Cava y en ese imaginario elitista, por lo tanto, del mundo del vino, hay una creciente presencia de la mujer, hay números especiales de la revista dedicados a mujeres en el vino, hay enólogas y otras mujeres del mundo del vino entrevistadas recientemente, no solamente hombres, aunque sí predomina, por supuesto, eh, pero en las entrevistas a estas mujeres, en esta revista nos encontrábamos con frases como, por ejemplo, a la viña la quiero como a mi cuarto hijo. Estoy citando algo que nos encontramos, ¿no? Y que nos parecía cómo es que en las entrevistas aparece la mujer siempre, ¿no es cierto?, como alguien que tuvo que luchar por hacer su camino y que de alguna manera ha tenido que sacrificar parte de su familia o el tema de ¿no? Todo su valor como enóloga es que ha podido compatibilizar eso con su familia, ¿no? Cuando uno va a las entrevistas de hombres, eso no aparece, ¿no? Lo que aparece es más la idea como de un sujeto libre, aventurero, que hace cosas novedosas, ¿no? Y no alguien que ha tenido mucho esfuerzo y que tiene siempre una conexión con el vino puesta en términos de familia, ¿no? Entonces eso nos pareció súper llamativo y nos pusimos a investigar a partir de eso, no solamente cómo aparece la mujer, cómo aparece el género en términos más amplios de esta revista, sino cómo aparece la familia, cómo aparece la idea de tierra, cómo aparece la idea también de la técnica,
del trabajo, etcétera. Muchos otros elementos que no quiero detallar, pero que hemos ido, por ejemplo, buscando de manera exhaustiva a lo largo de estos 2 años de la revista, ¿no es cierto? Y estamos en ese proceso de análisis, en búsqueda de cómo, de alguna manera, en esta narrativa, digámoslo así, subordinada de la mujer en el mundo del vino, se entrecruzan ciertos conceptos, ¿no? De una cierta manera. Pero como esto es nada más que una vista sobre el imaginario elitista, por decirlo así, del mundo del vino en Chile, también nos fuimos a investigar cómo es que de una manera muy local, en un valle vitivinícola particular, ¿no es cierto?, funciona el trabajo en torno al vino, y no solamente el trabajo, sino también la distribución geográfica de aguas, ¿no es cierto?, y de población. En esta región nos concentramos en la región de El Itata, el Valle del Itata, que es uno de los más antiguos de producción de vino en Chile, donde se pusieron las primeras parras históricamente, y que desde hace muchas décadas ha estado como dejado de lado por la industria del vino. Solo en los últimos años como que se le ha recuperado como una especie de, bueno, eso, una recuperación, porque básicamente en el Itata es donde se produce el pipeño, con unas cepas básicas que no son las sofisticadas con las que se hacen los vinos finos, ¿no es cierto? Y con muchas, no hay grandes viñas, son parcelas muy chicas, a veces una familia con media hectárea es la que produce vino, la mayor parte de ese vino no lo producen ellos mismos, sino que venden el caldo, el jugo, y en el fondo se reproduce un ciclo de pobreza, digámoslo así, en la propia dinámica del mundo del vino. Nos fuimos a investigar también con antecedentes de encuestas, censos y datos sociodemográficos, cómo se distribuye entre hombres y mujeres también el tema no solamente del consumo, sino también del trabajo, la educación, ¿no es cierto? Y estamos haciendo ahí, por lo tanto, algo así como una especie de contracara de lo que sería ese imaginario elitista. Este sería algo así como la realidad popular del vino, ¿no? Lamentablemente no tenemos todavía oportunidad de ir a hacer trabajo en terreno. Nos encantaría poder hacer ahora un terreno ahí con observación etnográfica en periodos de cosecha, que bueno, es ahora de marzo a mayo más o menos, pero no sé si vamos a poder. Y si no podemos, vamos a hacer una especie de trabajo de campo, pero cartográfico, sociocartográfico, eso es lo que estamos haciendo. O sea, en vez de ir, vamos a meternos en el detalle de una región chiquitita, de una localidad, para entender ahí, ¿no es cierto?, cómo, más allá del imaginario, ¿no es cierto?, cómo se enlazan cuestiones que he mencionado ya antes, ¿no es cierto?, tierra y técnica, eh, trabajo y consumo, ¿no es cierto?, modernidad y tradición, ¿no es cierto? Allí donde probablemente en ese sector y en otros sectores aledaños al Itata, es donde el mundo del vino ofrece, por decirlo así, su patio trasero, donde hay conflicto social, donde hay pobreza, ¿no es cierto? Donde hay lo que se llama terroir, lo que hay terruños que en realidad no son valorizados, ¿no? Porque son considerados como poco finos o un estándar internacional. Eh, Paralelamente, nosotros hemos comenzado a hacer un conjunto de entrevistas. Esto es como una tercera metodología que hemos involucrado en el estudio. Hemos hecho entrevistas, hemos hecho hasta ahora 6 entrevistas a mujeres del mundo del vino. Algunas de estas entrevistas a mujeres que nos han interesado porque, bueno, son conocidas y nos pareció importante conversar con ellas para ver qué piensan desde su experiencia, sobre el género y vino, digamos, pero también otras entrevistas a mujeres que no son tan conocidas, pero que son mujeres del mundo del vino del Itata, precisamente,
hemos entrevistado, 3 de esas 6 son mujeres que trabajan o como enólogas o como dueñas de pequeñas parcelas, ¿no es cierto?, en el Itata. Está tratando de conectar, por lo tanto, este imaginario más elitista que estamos recogiendo en la CAP con este otro escenario más, por decirlo así, social, problemático, digamos, del Itata, a través de entrevistas. Y por último, hemos incorporado otra línea metodológica eh, que, que de alguna manera hace un juego con el análisis estamos haciendo como análisis de discursos de la revista La CAP. Entonces, se trata de un material muy especial, una revista de este tipo. Entonces nosotros quisimos variar un poco el material eh, para ver qué tan hondo cala lo que estamos desencubriendo. Y para eso estamos haciendo análisis de documentales sobre el vino, ¿no?, que no están orientados al consumo, ¿no es cierto?, o a vender una cierta imagen de acuerdo a una cierta marca, sino que intentan hacer justamente esta conexión entre el mundo del vino y una imagen país. ¿Cierto? Tratan de mostrar justamente no solamente el mundo del vino, sino que también tratan de mostrar algo así como quiénes somos a través del vino, ¿no? Y ahí de una manera muy distinta a cómo estamos trabajando con los otros materiales, con las revistas o con las entrevistas o con la cartografía, ¿no es cierto? Eh, Probablemente vamos a terminar descubriendo conexiones entre estos mismos conceptos que yo les he mencionado, solo a modo de resumen. Nosotros todavía no sabemos qué vamos a encontrar en el análisis de documentales o finalmente en el análisis de revistas, ni tampoco en las entrevistas que todavía nos faltan algunas por hacer, ¿no? Estamos en la mitad de un camino, ¿no es cierto? Pero esto, si uno lo podría describir como un proceso, digamos, ha sido un estudio que se ha como ramificado en distintas metodologías. Uno lo podría describir como un estudio como multimétodos, ¿no? Pero más allá de eso, porque no está diseñado como multimétodo, llegó a ser multimétodo por el camino que fuimos tomando. Y fuimos haciendo algunas cosas en paralelo, pero en la medida en que iban surgiendo como una necesidad de lo que íbamos pensando y descubriendo lo que íbamos observando. Y en ese mismo sentido, podría decir que confío en que todas esas ramificaciones van a reunirse, es decir, que como equipo de investigación vamos a lograr hacer esa reunión, pero tampoco es algo que está garantizado, ni por los datos, ni por los conceptos que estamos utilizando, ni tampoco por el material. O sea, es un estudio que ha llegado a ser multimétodo, pero que tampoco tiene como una definición de antemano de cómo es que tienen que articularse sus métodos. Más bien nos dejamos guiar, nos dejamos orientar ahí por la pista que nos da lo que vamos pensando y observando. Entonces, y finalmente, eh, este trabajo que ustedes pueden apreciar que es bastante como ¿cómo se dice? Disperso quizás, o diverso, el que estamos haciendo en este caso, se podría concebir como varios estudios, pero y que alumbran un fenómeno desde distintos materiales o ángulos, ¿no es cierto? Pero nosotros lo entendemos como un solo caso, no varios estudios. En realidad es un estudio, es un relato el que queremos uniendo cosas que tienen que ver con el material de entrevistas, con cartografía, ¿no es cierto?, con análisis más de documentales, etc. Todo ese trabajo lo estamos haciendo en un equipo muy grande, donde, bueno, de las personas presentes aquí participa Sol Márquez, que sabe mucho de vinos también. Eh, es importante saber mucho de vino más, para este caso más que teoría, otras cosas. Y también estamos con otra investigadora de las titulares del proyecto, Olga Barbosa, que se ha dedicado desde la ecología a estudiar temas de biodiversidad en viñas y hace talleres en distintas agrupaciones del mundo vitivinícola en esto. Y tenemos un equipo de ayudantes grande, imagínense, tenemos
a un subequipo para entrevistas, con algunos que están en varios subequipos, pero son en realidad un grupo de como 15 personas. Y tenemos de este grupo ayudante además algunos que están cruzados con otros casos, para estar constantemente, además, pensando en el caso del vino, también en diálogo con los otros casos que estamos haciendo en el proyecto. Esa es una metodología general que tenemos. Todos los casos tienen asistentes, algunos de los cuales están cruzados con otros casos, ¿no? Con la esperanza, de nuevo, porque no es garantía, ¿no es cierto?, de que podamos hacer un relato que nos permita justamente mostrar estas distintas quehaceres del género, ¿no es cierto?, en distintos espacios. Hasta ahí. Súper. No sé, ahora Sol, la organización, es como que abrimos la conversación, pregunta. Sí, me parece que podemos abrir la conversación y si te parece podemos, mientras levantan manito, nos informan acá por el chat que quieren hablar, quizás partir con las preguntas de Felipe que dejó en el chat Ya. sobre el concepto de agencia, ¿no? Sí, Felipe y Paulina también han dejado una pregunta sobre el concepto de... Pero dijimos que Felipe parafrasee su pregunta mejor, ¿no? Dale, Felipe, si estás ahí. Sí, estoy acá. Sí, puede ser. ¿Me escuchan? Sí, dale. Ah, hola. Sí, no, primero, la primera pregunta es básicamente eso, como la idea de cuando hablan de la agencia del concepto de género, que me hizo parecer, y tal vez está vinculado con la segunda pregunta, como de que si el género fuera algo, una especie como de sustancia que tiene agencia, y no sé si entonces él tiene una agencia por sí mismo y cierta autonomía relativa, o en realidad esta agencia está expresada o se lleva a cabo en una relación con otros tipos de agencia, tipo teoría actual. Y ahí mi segunda pregunta, digamos, de en qué medida esta agencia, si es que tiene cierta autonomía, no sustancializa un poco el concepto, lo hace como una cosa y no lo inmoviliza. Es decir, cómo se compatibiliza la fluidez y polisemia, que por cierto tiene el género, el concepto de género, con esta capacidad de agencia. Como si fuera, esa es mi pregunta, ¿no? Sí, yo, a ver, para contestar a esta pregunta, lo primero que hay que entender es de que género, o como nosotros partimos en el equipo de investigación, es que género, así como con todas las opciones que tenemos para trabajarlo hasta hoy, rinde solamente para reportar en su propia perspectiva. O sea, si yo soy una persona que cree que las mujeres son distintas a los hombres, por lo tanto tienen capacidades distintas y les corresponden roles distintos en la sociedad y por lo tanto se justifica de alguna manera las diferencias, por ejemplo, de sueldos o retribuciones a propósito del trabajo que hacemos. Mi forma de entender género tendría las mismas características, ¿no es cierto?, como algo que es inamovible, algo que lo que hace es que condiciona nuestra forma de hacer la investigación a propósito de, ya que, si queremos describir la desigualdad, la discriminación, etc. Para decirlo de otra manera, el poner el género como vital, con una vitalidad, como que se mueve, reacciona, interpela a las prácticas metodológicas para producir datos sobre género, también sería... Otra forma de decir es que todo aquello que nosotros reportamos como diferencia, segregación, sesgo, nómbralo como quieras, si a eso no le ponemos la duda de que eso que describimos como discriminación o segregación o desigualdad, si alguien cree que eso es el producto de cómo pensamos género, tenemos un medio problema, nunca vamos a salir de la trampa. Entonces, para decir que el género tiene agencia, es decir, el cómo pensamos género es la causa del cómo estamos hablando ahora. Y eso inmediatamente revitaliza el concepto, ¿ya? Entonces, lo que estamos tratando de decir que lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el concepto de raza y racismo. Evidentemente, en antropología ya hace más de 60 años que se descartó el concepto de raza, porque no existe la raza. Sin embargo, el racismo sigue operando.
Entonces la pregunta es, tenemos que desechar el concepto de raza, ¿y cómo lo hacemos entonces para hablar de racismo? Entonces aquí cuando lo ponemos en el concepto de género, el sexismo, la homofobia, la misoginia son operaciones que son el resultado de no poner atención al concepto de género, cómo está operando. Entonces, en ese sentido, es que para nosotras es entender la vitalidad del concepto de género y cómo el género reacciona a las prácticas metodológicas. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero visto de otra manera, si una cree que el género es una cosa estable, o sea, género es esto, las personas que hablan así, género es la diferencia entre hombres y mujeres, esa forma de hablar le resta vitalidad al concepto y lo que hace es que nos obliga a vigilar esa operación del género como norma. Yo dentro de esa misma, de entender el género como norma, puedo ser súper progre y creer que las mujeres tenemos que tener participación en todos los lugares, pero eso nunca va a cambiar la condición de que yo tengo que pelear para tener, tiene que haber políticas para, y no se entiende que es una condición que debiera ser evidente, o sea, es decirlo de otra manera, es como si viniera una mujer de 200 años adelante, viniera a este presente y nosotros le dijéramos, no, si todavía nosotros no ganamos lo mismo que los hombres por la misma pega que hagamos. ¿Qué nos diría esa mujer? Se extrañaría, ¿y por qué tú no ganas lo mismo que una persona que hace lo mismo que tú? A eso nos estamos refiriendo. Si seguimos documentando esa diferencia, la pregunta que nosotros, o el aporte que queremos hacer con la investigación, es, entonces, ¿cómo se hace para hablar de otra manera? ¿Cómo lo hacemos para que el concepto de género quede en evidencia de que siempre va a responder dependiendo de la forma en que nosotros lo pensemos? Entonces la pregunta es suficiente con pensar de que el género es una norma que organiza las sociedades, las culturas, las biologías, las economías? No, porque no ha rendido lo que necesitamos, como que en esa figura nos movemos. Entonces, para terminar, no sé si Andrés quieres agregar algo, el concepto de mirar el concepto de género como agencia tiene que ver con que hay una vitalidad ahí. Y hay que ser súper viva, por ponerlo de alguna manera, para ir atendiendo a cómo eso se va moviendo, con qué se junta para que parezca otra cosa. Y en ese concepto, evidentemente, para cuando preparamos los casos, ¿no es cierto? Así como describía el Andrés, tiene que estar lo humano y lo no humano presente. Tienen que haber, mirar el tema de los objetos, cómo aparecen en esa presencia para hacer que esto parezca como evidente, real, natural. Afectos, objetos, lo humano, lo no humano, los discursos, los significados. O sea, tiene que haber complejidad porque si no, lo otro es como que seguimos reportando lo que ya sabemos. No sé si respondo, Felipe, y no sé, Andrés, si quieres agregar algo. Sí, yo aprovecharía, digamos, la pregunta, sobre todo un aspecto de la segunda parte de la pregunta. Aprovecharía, digamos, para decir que, claro, aparentemente suena como que si uno dice que el género tiene agencia, entonces está usando una gramática para hablar. Y hay un algo que tiene agencia, ¿no es cierto? La agencia entonces como una propiedad inherente a un sujeto, que sería en este caso esa cosa, algo que la pregunta ahí es si es que no estamos reificando que hay un algo cuando decimos que tiene agencia. Yo lo que creo que habría que decir al respecto, o sea, que tiene muchos aspectos, la pregunta, digamos, siempre da para muchas cosas esta, pero yo creo que lo principal que habría que decir es que cuando nosotros estamos pensando estudiar el género en su agencialidad, no es que sea una cosa que tiene agencia, sino que es performatividad, ¿no es cierto? Estamos tratando de pensar el género con otra gramática, entonces ya no nos sirve inferir que porque se dice que tiene agencia, entonces un algo esencial,
que es la manera en que nuestra gramática normativamente, digámoslo así, nos habilita a pensar de inmediato, o sea, como algo problemático. Otro aspecto de nuestro proyecto, de nuestra aproximación, digamos, a la noción de género, porque ahora estamos enfatizando una, ¿no es cierto? Género como agencia, investigarlo como agencia. Pero también hay otro aspecto que hemos mencionado al pasar nomás y que es relevante aquí, y que es género como norma, como lo normal. O sea, género no es simplemente diferencia entre hombres y mujeres, ¿cierto? Por mucho de que eso siempre esté de alguna manera involucrado. Y no es simplemente eso porque el género no es un hecho, sino que es una norma, es un ideal, un modelo, un deber. Entonces, estamos investigando cómo un cierto modelo actúa, no como una cosa actúa, cómo un deber tiene agencia o es agencia, cómo, ¿no es cierto?, estudiar la performatividad de lo normativo. Eso es en el fondo lo que nos importa estudiar, y por eso Claudia decía, el concepto de género tiene agencia, no el género como cosa, como hechos, sino los modelos con los cuales leemos fenómenos como generizados, digamos, ¿no? Los modelos en el sentido también de modelos de deber ser, ¿no? Por ejemplo, básicamente lo que nos interesa ahí no es, por ejemplo, la diferencia entre hombres y mujeres en el mundo del vino, sino cuál es el modelo de deber ser normativo del género en el mundo del vino. Y en ese sentido, lo que yo quería como, por eso decía, perdón, la pregunta tocaba varias, se puede hablar de varias aristas, ¿no? Y esta es la última que tomo, ¿no? Yo diría que en cierto sentido sí hay que atreverse a decir que hay algo, no solamente nuestra perspectiva acerca de algo o los conceptos hay algo materialmente, o sea, el género tiene que ver con una materialidad. No es una interpretación solamente que hacemos sobre las cosas. Pero la materialidad es, por ejemplo, cómo opera el género en el problema del sexismo en la escuela, o cómo opera el género, ¿no es cierto?, en la construcción del mundo del vino en Chile. Esa es la materia, ¿no? Y el género es uno de los tantos agentes o agencialidades que operan y movilizan esas materialidades. Entonces, en esa conexión creo que es súper útil para efectos como de quebrar un poco la gramática habitual de sujeto y predicado, digamos. Algo que usan algunas autoras que seguimos en parte, ¿no es cierto?, como inspiraciones, no como método, pero sí como inspiraciones, por ejemplo, a Donna Haraway o a Karen Barad, que mencioné hace un rato, que hablan de, no de materia, sino de materialización. Bueno, en el fondo, de un proceso contingente, complejo, diversificado, siempre situado, ¿no es cierto?, de hacer material una norma o un poder. Entonces la cuestión no es que hay mundo del vino, sino que está llevándose a cabo mundo del vino. Entonces yo hablaría ahí con ellas de materialización, no de materia, o de producción, no de cosa, ¿no? Ese también ha sido, digámoslo así, en nuestra selección como de sintáctica y léxica dentro del proyecto, hablamos así, hablamos de que estudiamos la producción del género como norma. Muchas gracias, Andrés. Tenemos, bueno, está Felipe y Aaron, les dije que se podían seguir anotando, quienes quieren seguir preguntando, y Carlos escribe que es muy interesante el concepto de caso, que está desarrollando el proyecto, lo que le hace repensarlo en relación a su proyecto de tesis. No sé si, Carlos, ¿quieres hacer otro comentario?
y acabas de anotar que tiene vuestro equipo teoría sobre caso, así como algo performativo. Pregunta Carlos. No sé si lo querés pimponear en vivo o solo leído por mí. Carlos. Por lo menos que comente qué tiene que ver con su proyecto de tesis. Carlos pide que sea leído. Así que esa sería la pregunta en el fondo. Si el equipo tiene una teoría de caso, así como algo performativo. Claudio, Andrés, no sé quién quiere tomar Es difícil contestar con una frase tan escueta, porque en cierto modo, evidentemente sí, por cómo lo hemos presentado, pero más allá de lo que ya presentamos, con un énfasis en la cuestión de agencia o performatividad, ¿no es cierto? Y en la noción de caso propiamente tal como, por decirlo así, una noción operativa en nuestro trabajo investigativo más que una definición teórica. Evidentemente sí, pero yo creo que su pregunta anterior de Carlos habla de que él lo conectaría con su proyecto de tesis, entonces yo creo que se puede contestar algo más de esa pregunta si entendiéramos esa conexión, o sea, qué tiene que ver con su proyecto de tesis, no sé, porque más que aclarar la pregunta, si nos puede contestar eso. Miren, lo que podemos hacer es, perdón, mientras Carlos, si se anima a preguntar, podemos Consuelo Bejares quería preguntar respecto al concepto de caso. Entonces quizás eso le ayuda a Carlos a la respuesta. Consuelo. Sí, yo igual como comentaba Carlos, que bien interesada en lo que explicaban de la metodología que están usando. Tampoco sé si tengo tan clara mi pregunta, pero más o menos sería si cómo, digamos, si pueden explicar un poquito más cómo en el proceso investigativo pudieron llegar a esta forma de buscar una metodología propia, digamos, plantear una metodología que respondiera a sus preguntas de investigación, más que usar una que ya existente, que quizás no respondía totalmente, y cómo eso de plantear, por ejemplo, una metodología novedosa o que no está basada en un solo autor o en una sola metodología, lo balancean, digamos, con otras como presiones más formales. También estoy pensando en mi proyecto de tesis como de responder a ciertas formalidades o de que una tiene que llegar a un resultado final que dé cuenta de algo, de repente basado en una metodología, no sé si me explico, claro. O sea, como ese proceso de, cómo balancear ese proceso de usar una metodología novedosa que realmente uno sienta que responde a las preguntas de investigación, con las presiones como más formales, teóricas y metodológicas. Esa es una súper buena pregunta, Consuelo. Es como nuestro problema permanente. Nosotros tenemos la suerte de que los proyectos anillos, los instrumentos anillos, que fondo que nos dan por investigar, exigen que tengan estas cualidades. O sea, no exigen, pero nos dan la posibilidad de poder hacer estas especies de experimentos relacionados con, se puede decir de otra manera, nosotros hemos tenido como una trayectoria trabajando con Andrés y con los equipos de ir siempre como haciendo cosas en este orden, como lo que no se esperaba que se hiciera, como en esa línea. Ahora, yo creo que siempre se puede justificar, si se quiere. O sea, me imagino, tú estás respondiendo así como, ¿cómo me paro frente a una comisión a defender mi tesis y van a decir de qué estoy hablando? Bueno, esas son cosas que se van como haciendo en el camino, diría yo. Por ejemplo, nosotros las tesistas que tenemos conectadas al anillo, están todas haciendo trabajo súper, como pongámoslo así, como en la misma línea, bien experimental. No sé, como estudios culturales del algoritmo, como están moviendo en distintas líneas de trabajo. Yo creo que siempre se puede, y esa misma justificación yo creo que es muy interesante para los trabajos de posgrado, para las tesis. Estamos hablando, por ejemplo, estoy hablando puntualmente de las tesis doctorales, los argumentos del cómo una usa ciertos supuestos acerca de aquello que es investigar,
yo creo que es parte fundamental de una tesis doctoral. No estoy diciendo que todas las tesis doctorales debieran tener ese trabajo, pero sí yo diría que tesis, por ejemplo, que se exigen a salir de los marcos tradicionales, tienen que poder contestar a preguntas como, así como, bueno, ¿qué es la realidad entonces en este rollo? Así, ¿cachai? Como por ejemplo, si uno quisiera, si alguien estuviera defendiendo esta idea de caso como metodología, hay preguntas que hay que hacerle para que defienda bien su tesis, ¿ya? Entonces, en ese contexto, claro, yo creo que es un desafío, y en el caso puntual de nosotros, en el caso de la idea de caso, puntualmente como lo hemos estado desarrollando, yo diría que para explicar, para fundamentar esta forma de hacer investigación o de producir datos que estamos usando, tiene muchas vertientes teóricas. Entonces, o sea, así como hablaba el Andrés, toda esta lógica de ideas de lo post-humano, como una perspectiva que encierra muchas cosas, entre ellos nuevos materialismos, nuevos feminismos materialistas, todas las ideas por representacionales de espacio y de lugar. Está todo eso fundado, entonces es como difícil decir que el caso responde solo a una forma, a una línea teórica, sino que son muchas vertientes y que van haciendo que eventualmente uno se cuestiona hasta, por ejemplo, la idea de contexto. ¿Cachai? Que como que en las tesis siempre, en el contexto de mi tesis, ¿cuál es el contexto? El contexto de la escuela, el contexto rural, como que uno todo el rato va delineando, va poniendo barreras de dónde se estudian las cosas. Por ejemplo, en la idea del caso, eso hay que preguntárselo. ¿Te fijas? Entonces, como que todos esos conceptos que a una le dan seguridad para decir, estoy hablando de esta práctica metodológica, en la idea de caso deben ser revisitadas, porque ahí hay algo de una operación que restringe la posibilidad de generar un dato nuevo. Entonces, todo el rato, en el fondo, es como, si una quisiera, no sé si estoy contestando algo, pero es que es ponerse en serio qué es lo que necesito para ir derribando todo aquello que parece evidente cuando lo digo, sobre todo en una práctica metodológica. Entonces sí, pues es un ensayo complejo, no recomendable si una de repente trabaja con, lo voy a poner así, con comisiones que no están trabajando estas líneas, o sea, pues vaya a defender lo indefendible, no sé, y eso es complejo. Sí, definitivamente eso es complejo. Pero por otro lado, siendo positiva, yo diría que siempre es posible, y hoy día sobre todo, yo diría que la gente que estamos produciendo conocimiento, ya sea en las tesis doctorales o en los proyectos de investigación, es una urgencia movernos de otra manera. ¿Cachai? Porque si no, como que nos estamos rindiendo, como que esa sería la idea, y para eso hay que atreverse. ¿Cachai? Pero sí, yo diría así para cerrar, que para alimentar y argumentar lo que estamos haciendo hay que leer mucho de muchas cosas. Básicamente eso. Puedo complementar esto último, sobre todo porque, porque Claudia ha comentado algo así como, en términos generales, este problema en el que siempre estamos, digamos, ¿no? De crear conocimiento y eventualmente crear metodologías y al mismo tiempo validar ese conocimiento, digamos, en instancias formales. Hay un problema ahí efectivamente general, pero yo quiero hablar más bien en concreto cómo nosotros lo hicimos, que no es equivalente no se puede transportar a otras situaciones, ni menos tal vez a un proyecto de tesis doctoral, que tiene una comisión, etcétera. Pero en el fondo, se puede pensar esa situación de la tesis doctoral a partir de nuestro ejemplo, así que uno hace ahí algunos saltos, que es, nosotros partimos nuestro proposal de investigación decía esto con claridad, cuál era la orientación metodológica, ¿no es cierto?
¿Y por qué? ¿Y por qué estábamos buscando estudiar de otra manera género? ¿No? Con fundamentación, qué sé yo, teórica y metodológica, y además el proyecto se planteó sin un diseño metodológico específico. Nosotros justificamos que era importante no tener un diseño metodológico detallado de todos los pasos que se van a dar, sino que necesitábamos un espacio, ¿no es cierto?, de que durante el desarrollo del proyecto se podía levantar un diseño. Eso es algo que no en todos los instrumentos de financiación de investigación se puede, pero sí en el caso de los proyectos anillos, que dan ese espacio de mayor, por decirlo así, experimentación. Y en tercer lugar, nuestro proyecto fue evaluado, fue aprobado, pero fue evaluado por investigadoras de otro país que sintonizaron con nuestras perspectivas teóricas y de problematización de género, ¿no? Y de alguna manera, aunque no haya una comisión que uno puede elegir, esa es la gracia de una tesis, nosotros no elegimos a quién evalúa nuestro proyecto, pero logramos congeniar, y en los reportes anuales que le hemos mandado y en las evaluaciones anuales que nos manda este referee internacional, vamos haciendo una conversación con ella. Ella nos va pidiendo cosas y nosotros les vamos contestando a nuestro modo y vamos avanzando también en conjunto. Eso es parte de cómo lo hemos hecho. Y también durante el proceso de desarrollo del proyecto, nosotros lo que hicimos, porque Claudia dice, hay que leer de un montón de cosas de distintos lados, pero nosotros somos un equipo amplio, multidisciplinario, ¿cierto? Que en el fondo, al constituirnos como grupo, traíamos ya muchas perspectivas, a veces no conectadas entre sí, a nuestro trabajo, y empezamos a hacer un trabajo como equipo, un trabajo interdisciplinario en el que todo esto parte siempre conversando. O sea, no está definido qué vamos a hacer en el proyecto, este es nuestro problema, conversemos. Y son muchas reuniones en las que, qué es lo que hemos hecho antes, qué es lo que me gustaría hacer, qué problemas urgen hoy día en torno a género. Y así se crea en un equipo multidisciplinario por decirlo así, de alguna manera, un camino que ya no es multidisciplinario, sino interdisciplinario o transdisciplinario, ¿no es cierto?, en el que se está planteando un problema desde ya, desde distintas perspectivas, y eso obliga a, de alguna manera, salirse de los propios conceptos, de las propias teorías disciplinarias y también de los propios métodos. Entonces nos obligamos de esa manera a hacer algo que tenía que ser también no solo teórico, sino también metodológicamente diferente. Y nosotros no partimos en los primeros meses con los casos. Primero empezamos a conversar cómo nos gustaría investigar. Luego le empezamos a llamar casos. Luego empezamos a hacernos propuestas entre el equipo de investigadoras, propuestas de casos. A ver, yo propongo el caso tanto, y algunas de esas ideas prosperaban, otras no, porque un caso, si no cumple con ciertas características de historicidad, de carácter, por decirlo así, también como material situado, etcétera, de repente no daba la riqueza, la complejidad, entonces no proseguíamos esa idea, ¿no? Y entonces llega un momento en que una cierta propuesta de caso que nos hacemos internamente entre las investigadoras se consolida como caso, es presentado como tal, como que se levanta el caso, y nos hacemos presentaciones de proyectos entre nosotros, ¿no es cierto? Y de alguna manera vamos contribuyendo en este equipo interdisciplinario a que cada subequipo de alguna manera vaya desarrollando ese caso que se ha levantado internamente. Entonces, hay un proceso bien concreto que estoy tratando de resumir, digamos, de contar de cómo lo hicimos, cómo lo estamos haciendo. Muchas gracias, Andrés.
Tenemos más preguntas, Carlos. Para cerrar el tema de Carlos. Carlos pide disculpas que no puede comunicarse con ustedes en este momento con nosotros, que por eso solo lo explica vía texto, y comenta que su tesis es en relación a las percepciones sobre memoria e identidad, miradas críticas de los Selknam de hoy en la construcción de fotografía fueguina etnográfica. Y en ese contexto, ya que tiene que hacer entrevista, lo va a llevar a su caso de estudio, ¿no? Lo que estaban ustedes comentando, y por eso quería entender otras alternativas de lo que podía ser un caso. Y tengo por acá, Marisol Campillay quiere preguntar algo. Marisol. Sí, un poco como que le fue respondiendo Andrés, que más bien me llamó mucho la atención a propósito de este trabajo que realizaban sobre el vino, cuando comentan cómo se juntan, ¿verdad?, a revisar estas revistas, que cuando comentaban eso me surgió, o sea, me acordé de Jimena Valdés, que estudia las mujeres en Pomaire, un libro que tiene el 86, a propósito de cómo ese trabajo de revisar revistas tiene mucho de historia, ¿no? De un trabajo metodológico desde la historia. Entonces, claro, ahí en el fondo mi pregunta era de qué manera estas distintas disciplinas, las que se constituyen en el equipo, porque por ahí algo conozco del trabajo que están haciendo, van aportando en esta reflexión sobre el género. O sea, cómo este diálogo multidisciplinar también tiene distintas miradas en este desafío que instalan ustedes, ¿verdad?, de no caer en esta conceptualización, y precisamente cuando las disciplinas tienden a eso, ¿no? Desde las ciencias sociales tienden a esta categorización, como tú mismo me lo decías, Andrés. Entonces, claro, entiendo que este equipo está compuesto desde las ciencias sociales, de las humanidades y el arte, y en esto que dice Claudia, cómo estas cosas se juntan con otra para que parezca otra cosa. Pensaba en este comercial de WOM, ¿no? A propósito de estos colores muy estéticamente feminista, activista, ¿no? Cuando es una propuesta comúnmente neoliberal. Entonces, claro, ahí el arte tiene mucho que ver, ¿no? Con identificar esos elementos. Entonces, más bien era eso, y bueno, y Andrés termina diciendo, este equipo que es multidisciplinar dialoga en esto, pero de pronto si me pudiesen contar un poco más de esa conversa, desde estos distintos, para no decir disciplinas, ¿no? Desde estos distintos áreas o espacios de construcción de conocimiento. Eso. Mira, Ahí. Marisol, sí. Bueno, claro, nosotros tenemos no solamente un equipo como de las investigadoras principales del proyecto, que somos de distintas áreas, digamos, sino que también los equipos de trabajo, los asistentes de investigación, ¿no es cierto?, son también de distintas áreas. Y nosotros no tenemos como una metodología como un molde que aplicamos por igual a todos los casos, sino que yo diría que algo importante es que cada investigador, investigadora principal que dirige un caso, ha tenido que, de una u otra manera, cada una a su modo, hacer un arte de generar equipo. Entonces, para este caso que estamos imaginando, sería ideal este asistente con esta otra asistente, con esta otra investigadora invitada, pensando no solamente en sus disciplinas, sino también en sus personalidades, ¿no es cierto? Y parte del trabajo metodológico tiene que ver con conducir bien a un grupo. Y conducirlo bien no quiere decir dar órdenes claras solamente, sino que también llevar un ritmo con cuidado, con cariño, y donde no solamente buscamos que cada investigador e investigadora aporte desde su disciplina, sino que te voy a dar un ejemplo. Yo en un equipo tengo trabajando en análisis de documentales sobre el vino a dos asistentes. Una de ellas viene como del ámbito de la comunicación y la estética, y la otra viene del ámbito de la biología, la ecología. Entonces, a mí lo que me interesa, lo estoy dando como ejemplo de algo que se ocurre también en otras rincones, digamos, del caso del vino, o
de otros de los casos que tenemos, ¿no? Es que quien se mete en un equipo a trabajar, sea asistente o investigador más senior, lo que sea, va a aprender. Entonces, por ejemplo, la asistente que es bióloga no tenía idea de análisis de documentales. Por eso la puse ahí. Y ha aprendido mucho, ¿no? Y eso es parte. Y ella, en su proceso de aprendizaje, uno podría decir, justamente por no saber, ha contribuido mucho. No sé si decir desde su disciplina, como canalizando cosas que ya están, pero sí desde el lugar de su disciplina, desde la que está aprendiendo a hacer algo que no es de su disciplina. Y eso yo creo que es parte del trabajo interdisciplinario en general, ¿no? Y creo que es algo que no, habitualmente eso no se cuenta como parte del método, pero para mí sí es parte de una metodología, cómo formar un equipo y hacerlo, crear en conjunto algo donde todos pueden saber de antemano un poquitito, pero nadie, digamos, sabe de antemano ni la metodología, ni tampoco, ¿no es cierto?, del tipo de corpus o materiales de observación que tengamos. No sé si Oye, respondo a tu pregunta, me voy por otro lado, pero ya. no, que nos diga si está conforme con la pregunta, es que antes de que terminemos, porque estoy mirando la hora, es que Paulina Salazar, sí, Salinas, nos había hecho una pregunta también y quedó como, no la tomamos en el chat. Pasemos esa. Si quieres pasamos a eso, Claudia, a mí se me pasó. Ah, no, es que era para mí. Ah, que ahora caché. Pero Paulina, ¿no quieres como compartirla? Hola, lo que pasa es que no puedo mostrar la cámara, pero sí, Ya, no importa. la pregunta que te hacía, lo estuve siguiendo en la discusión y me parece interesante, tú planteas que analizan las niñas, digamos, en el colegio, en el marco del colegio, el tema de la construcción de sujetos de segunda clase, digamos. Y yo te pregunto ahí, ¿cómo digamos, resuelven el tema de que dentro de esa misma construcción ya existe una ambivalencia? Porque no se construye como un hecho lineal, sino que efectivamente coexisten la subordinación y el poder simultáneamente. Entonces, ¿cómo trabajan la ambivalencia que existen en todas estas categorías que se piensa cuando se piensa el género? ¿Te fijas? La subordinación de las mujeres versus el empoderamiento, porque está siempre la dicotomía en la sexualización. No sé si me logro expresar lo que te quiero decir, que es lo que a mí me complica ahora que estoy haciendo igual investigación, una etnografía, mirando cómo las estudiantes, o sea, cómo los profesores enseñan en la universidad y cómo las estudiantes aprenden. Y en ese vínculo hay una trama de poder y de subordinación permanente, tanto en ellos como en ellas. Entonces, eso es lo que te pregunto, ¿cómo trabaja la ambivalencia de la sexualización y de los conceptos que tú planteas? La ambivalencia te refieres, Paulina, al hecho, por ejemplo, que yo de alguna manera soy producida como vulnerable, pero también empoderada. ¿A esa ambivalencia? Todo el rato, porque es así, el género es un constructo ambivalente, no es una cuestión tácita, y como tú dices, efectivamente, no es un lenguaje, no es solo explícito, sino que es implícito. Y en la medida que hay poder, hay subordinación, y de hecho no cambia la situación de poder de las mujeres en la historia, porque efectivamente no trabajamos la subordinación. ¿Cómo desaprendemos la subordinación los sujetos? ¿Te fijas? Entonces ahí cuando tú planteas, claro, esta categoría de cómo las niñas se construyen como sujetos de segunda clase, eso es relativo, porque efectivamente al aprender esa forma también hay un acto ambivalente, hay un poder y una subordinación que coexisten. Y ahí nos entrampamos todo el rato. Claro, yo diría que para contestar eso es como, nosotros como lo expliqué, el caso es para efectos de cómo estamos remirando las etnografías que teníamos y para poder trabajar con los equipos audiovisuales, pero voy a proponer otra manera de decir lo que dije, a ver si puedo responder a tu pregunta o comentario, Paulina, que tiene que ver con que más bien pensemos en aquellos valores asociados a la feminidad hegemónica, pongámoslo así, porque en esa idea no es solo de hombres y mujeres, sino que hay cualidades asociadas a los cuerpos femeninos
que son menospreciadas a propósito de la relación que tienen con estas otras cualidades relacionadas a los cuerpos masculinos. Entonces, en esa lógica, no son solamente las mujeres las que aprenden un formato de subordinación, sino que también son aquellos hombres que no expresan las masculinidades hegemónicas. Entonces, lo que estamos hablando es decir, si tú eres muy callada, si tú eres muy... o sea, si tú respondes a esa idea o a esos atributos que están pensados para las mujeres, ser callada, ser sensible, emocional, un poco débil, tú estás expresando o estás resonando con eso que la norma de género indica, que es lo que debiera ser. Ahora, lo que está pasando, y lo que estoy tratando de ver, que es lo que tú estás proponiendo como comentario o pregunta, es de que al mismo tiempo se hace el otro juego, que las mujeres debiéramos ser empoderadas, estudiar ciencias, ocupar las carreras que los hombres habitualmente... Toda esa lectura, que es parte, ¿no es cierto?, del cómo se piensa que se sale del problema de la discriminación de género y que para nosotros también es problemático porque no es solamente... O sea, eso es como que tú siguieras produciendo políticas de compensación para que las mujeres entren a los espacios que habitualmente son habitados por hombres, o que se piensan o se imaginan que son más aptos para hombres. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, esa exigencia que se le pone a las mujeres, es como, tú por naturaleza, súper entre comillas, eres esto, pero te podemos hacer súper fuerte. Es otra exigencia más, y la pregunta que yo me hago es así como queremos construir la igualdad? ¿Es así como funciona la igualdad de género, por ejemplo? Teniendo puras minas poderosas, bacanes, autoritarias, que se dan cuenta que en el fondo también es asociar valores que están puestos en lo masculino para que las mujeres puedan ser o puedan estar en esos lugares de poder. Yo a veces me pregunto si es esa la forma en cómo podemos lograr igualdad, porque finalmente es como el rollo de lo que estamos tratando de conversar. Entonces, ahí yo creo que hay un problema bien interesante que comparto contigo, que es como, bueno, tengo que ser vulnerable o tengo que ser poderosa, ¿cachai? Como que, ¿dónde me pongo? Pero la pregunta es, ¿quién puede reaccionar a esa forma en cómo nos enseñan? No estoy segura de quiénes pueden reaccionar a eso. ¿Cachai lo que estoy tratando de decir? Entonces, mi tema tiene que ver con que esa opción de decir, ok, ya, las mujeres son vulnerables, pero pueden ser poderosas también, es una contradicción vital, porque lo que hace no resuelve el problema de fondo. Es de nuevo una cuestión cosmética, ¿cachai? Cuando es algo que si una pensara que es la propuesta, vuelvo a lo que nosotros estamos tratando de hacer, es demostrar que ahí también hay una operación normativa de género. No estamos hablando fuera de esa norma de género cuando decimos eso. ¿Cachai? Entonces, evidentemente, el problema que estamos exponiendo, el concepto de género, así como todas las otras categorías o relaciones de poder, son todas complejas. Género tiene una particularidad que es todo, absolutamente todo está fundado, está iniciado en una idea de diferenciación de cuerpos con estatus distintos, ¿ya? Y que eso, si tú le vas sumando más, si le agregas raza, etnia, si le agregas clase social, cada vez es un mundo cada vez más profundo, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí lo que nosotros hemos aprendido con el tema de género, a propósito de la cantidad de décadas que llevamos tratando de resolver este medio problema, son más bien políticas que van en la línea de la compensación, ¿cachai? Y eso que tú nombras, de la ambivalencia, de que las mujeres también nos piden que seamos poderosas y que sí, en fin, eso corresponde a una política de compensación. Pero eso yo te aseguro que no estamos hablando de todos los tipos de mujeres. O sea, si le metemos ahí raza, clase social, etnia, capacidad, no estamos hablando de todas. Entonces, igual es una política, si uno la quiere poner como en la trayectoria de los movimientos feministas, es bien liberal esa forma de ver el problema de género. ¿Sí? Entonces, para cerrar esa respuesta sería, hay varias formas en que nosotros podemos trabajar el tema de la desigualdad de género. Una, que es como la más evidente, más recurrente, como que la que más tenemos a mano, es la idea de la participación de las mujeres en espacios que habitualmente no son ocupados por mujeres.
Una dice, sí, pues, eso es obvio, o sea, no hay que ni siquiera preguntárselo. El tema es por qué eso no ocurre, y ahí uno empieza a generar otras opciones. Entonces, por ejemplo, desde el ámbito de la investigación, yo creo que es súper importante para nosotras investigadoras, ustedes futuras investigadoras, es hacerse la pregunta, ¿cómo en sus investigaciones, a propósito de las preguntas de investigación que están haciendo, están fomentando ciertas ideas de las mujeres en relaciones de poder referidas a género, raza o clase o lo que sea? Porque sí va a haber siempre algo. Aunque ustedes no hablen de género, siempre va a haber algo. Entonces yo creo que la responsabilidad que nosotras tenemos como investigadoras es hacernos la pregunta cómo aquello que estoy estudiando, el objeto de estudio y la práctica metodológica reproduce los órdenes de género, por ejemplo, puntualmente. Porque siempre va a haber algo que estamos reproduciendo. Entonces, esa es la pregunta compleja. Y luego la pregunta sería, ¿cómo estoy pensando género? ¿Género significa que le quiero dar más espacio a las mujeres para que estudien ciencia? ¿Y qué consigo con eso? Se fijan que por eso es una pregunta sumamente importante porque aunque no queramos, esa pregunta es vital, es de responsabilidad como investigadora, como investigador, del qué es lo que estamos reproduciendo en preguntas de investigación. Y hay que, sobre todo en el tema de género, que es nuestra propuesta, y aquí vuelvo como nuestro rollo de lo que estamos haciendo en la investigación, es que no es suficiente con lo que hemos hecho. Entonces, por eso hay que tener como cuidado con... Sigo trabajando, proponiendo que las mujeres debieran ser compensadas por ser mujeres. Sí, pero ¿es suficiente? La pregunta es, ¿eso cambia lo que queremos cambiar? ¿O con eso seguimos como cada vez más profundizando? Es cada vez más hondo. Cada vez que pensamos eso, es cada vez más hondo. ¿Se entiende? Un poco la... Espero que yes, porque nos quedan 7 minutos, entonces no sé cómo vamos cerrando. Yo tal vez complementaría con un comentario breve esa respuesta, porque me parece súper interesante la pregunta de Paulina. Tiene varias como, o sea, pienso en varias cosas, digamos, a propósito de la ambivalencia. Pero solo por agregarle algo a lo que decía Claudia, yo diría que es interesante observar que la ambivalencia no solamente es algo que podemos observar justamente en relación con género, de una manera y que tiene que ver con los contextos, por ejemplo, de sexismo en las escuelas, no solamente en términos de la distribución de cualidades, digámoslo así, positiva y negativa, porque eso tiene que ver con la ambivalencia, como valorar positivamente y al mismo tiempo valorar negativamente entre hombres y mujeres, sino que también a los hombres y a las mujeres, ¿no es cierto? En particular, ¿no es cierto?, decir algo así como en el mundo del vino, por ejemplo, se valora positivamente la creciente participación de la mujer en el mundo del vino, pero se le destaca ese espacio siempre cuando es subordinado, ¿sí? Subordinada su participación respecto de la participación de los hombres. Los enólogos son algo así como prototípicamente masculinos, etcétera, ¿no? Entonces, hay como esencialmente una ambivalencia ahí, pero el punto yo creo es que la ambivalencia no tiene que ver solo con género. Tiene que ver con género porque tiene que ver con lo normativo y con el poder. Yo diría que lo que es propiamente ambivalente siempre es una norma, ¿no? La norma lo que permite de alguna manera valorar positiva o negativamente algo, y muchas veces no vemos lo ambivalente que son en general las normas. Pero cuando uno mira de otro modo una norma, o una norma institucionalmente vacila por alguna crisis, digamos, institucional, por ejemplo, se hace mucho más evidente el carácter ambivalente o multivalente, digamos, de las normas. Entonces, si uno piensa que la generización o el género es parte
está siempre involucrada, ¿no es cierto? La generización está siempre involucrada en las relaciones, en el fondo, de dominio y subordinación. Entonces, podemos aprender estudiando no solamente el género, sino también esta ambivalencia en el género, podemos aprender algo acerca de la ambivalencia de las normas y del poder en general. Entonces yo diría, no nos interesa solo el género, nos interesa el género porque parece estar en el corazón del problema del poder. Entonces, claro, eso significa también que esto nos conecta con problemas que tampoco esperamos solucionar en este proyecto. Eso quería agregar solamente. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Claudia. Entendiendo que varios deben y varias deben tener otra reunión ahora a las 4. Yo creo que podemos ir cerrando. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, pero de parte del Anillos, el proyecto Anillos, la producción de la norma de género, queremos agradecerles por haberse sumado a este webinar preparatorio. Síganos en nuestras redes, pasando el aviso. Sí, somos en Instagram y Twitter, somos plataforma NDE, y también nos encuentran como NDE en Facebook. Y nuestra web es www.nde.cl. Sí, un gusto haberlas Gracias, visto, gracias. Sí, conocido. una pregunta muy buena. Sí, bacán. Chao Marisol, chao Consuelo. Besitos, cuídense. Chao. Chao.